Voy a pasar a exponer algunas ideas en relación específicamente a la problemática de la financiación del terrorismo, a esto que llamamos el combate a la financiación del terrorismo, tratando de ilustrar a ustedes cuáles son los puntos nodales para que eventualmente podamos llegar a alguna problematización, si a ustedes les parece adecuado. En este primer cuadro partimos de la idea de lo que es la estandarización en materia de combate a la financiación del terrorismo, que es un concepto clave a partir del cual se puede entender con alguna certeza dónde están los núcleos problemáticos de este asunto. Evidentemente la estandarización supone, que es una estandarización normativa e institucional, supone la existencia de órdenes jurídicos diversos a lo largo del planeta que ofrecen soluciones divergentes a problemas comunes a los efectos de aunar criterios, lograr semejanzas y a lo largo del proceso lograr que estas iniciales soluciones divergentes puedan llegar a un punto de encuentro de modo tal de que todos los países consigan ofrecer soluciones cuanto menos armónicas en relación a este combate. Evidentemente, la idea de estandarización jurídica es una idea compleja que no se entiende si no se introduce claramente el concepto de soberanía nacional, porque ningún organismo internacional que inicia o gesta un proceso de estandarización jurídica puede hacerlo eficazmente si no cuenta con la particularidad, en su caso, las dificultades que tienen los estados soberanos para aceptar esto que es un patrón común, un patrón de referencia, que es exactamente lo que significa estándar en inglés. Es un sistema de medidas que puede ser cuantificable, inclusive de manera matemática, para que podamos abordar el entendimiento de en qué medida los estados se acercan o no a lo que pretenden estos organismos globales. En particular en esta materia, el proceso de estandarización jurídico-institucional comienza claramente a partir del año 99, donde las Naciones Unidas aprueban la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo, un hito en esta materia. O sea, ya no se trata de tematizar, como lo ha hecho a lo largo de esos últimos años, acerca del terrorismo, sino focalizar qué sucede con la provisión y la recolección de fondos que van a nutrir las actividades terroristas. En el mismo año se dicta la resolución 1267 del Consejo de Seguridad, donde también de una manera casi innovadora se establece una serie de listados de terroristas y organizaciones terroristas, de modo que los países puedan eventualmente tomar acciones, providencias de orden físico y también concerniente a la problemática de sus bienes. En el año 2000, o sea un año después de esta posición de la comunidad internacional organizada, la Argentina decide ingresar a través de una invitación, por supuesto aceptando una invitación, al Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, como miembro pleno, y obviamente esto presupone la adopción de todos los estándares que esta institución, este organismo internacional propone. En el año 2001, como es sabido, se producen los atentados en el suelo americano y las Naciones Unidas dictan la resolución 1373, muy importante en la materia, donde se amplían los listados, se crea el Comité contra el Terrorismo y evidentemente se exige particularmente a todas las jurisdicciones que tipifiquen de manera consistente como delito grave la financiación de los actos de terrorismo y de las organizaciones terroristas. Este punto es crucial para la Argentina. Estaba ingresando a un organismo que luchaba inicialmente contra el lavado de dinero y se encuentra, apenas da el primer paso, que este organismo recibe el mandato global de hacerse cargo también de la problemática de la financiación del terrorismo. Obviamente ahí empieza una serie de consecuencias en este proceso de estandarización jurídica que no conciernen estrictamente a, como digo, a este delito más extendido, más comprendido en su caso, que es el lavado de dinero, sino que, bueno, debe dar la Argentina cuenta de una complejidad nueva.
En el año 2004, para que ustedes entiendan el proceso que sigue la Argentina, se produce la segunda evaluación mutua. Ahí, digamos, la República Argentina tiene que confrontarse con la idea de que los estándares que dicta el GAFI en esta materia son difíciles de cumplir. Existen una serie de dificultades de orden idiosincrático en relación a nuestro pasado, de orden jurídico-político, etcétera, que terminan con una evaluación complicada en este vector que es el combate a la financiación del terrorismo. Aquí empezaron los problemas de orden técnico, vamos a tratar de zanjarlos, adivinando lo que sigue, pero evidentemente el otro paso es, se ha apagado la pantalla, es que en el año 2010 se termina la tercera evaluación mutua. El ministro ha anticipado las consecuencias. La Argentina tiene una serie de dificultades para la adopción de los estándares en general, y yo debo puntualizar, este es un poco el foco de esta conferencia, qué es lo que ha sucedido en la recepción, en el proceso de estandarización específica que concierne a la financiación del terrorismo. Lo que todos saben, se ha ido dando publicidad a través de los medios de comunicación, el hecho que la Argentina ha ingresado en un listado gris que en verdad no existe. Como consecuencia del desempeño del país en esta tercera evaluación, el GAFI ha decidido categorizar a la Argentina en una categoría que señala que indica que existen deficiencias estructurales o sistémicas en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este es el estado de situación del cual debemos partir. El objeto entonces es repasar con ustedes dónde están las deficiencias y, si es posible, al finalizar la exposición, pensar en el futuro, ver qué es lo que es posible hacer y, sobre todo, de parte del CARI, de parte de nuestro grupo, cuáles son los aportes en materia de políticas públicas que uno puede ofrecer, claro está, de manera no intelectualizada, idealista, sino de manera muy concreta, realista, asumiendo los desafíos puntuales que tiene la Argentina en su propia estructura y en su propia soberanía nacional. Entonces, rápidamente, el primer estándar, para que ustedes lo entiendan, el graficado de esta manera, se refiere al cumplimiento de las reglas de la ONU. O sea, el propio GAFI exige que todos los países cumplan con la Convención sobre la represión a la financiación del terrorismo y a las normas específicas y más poderosas del Consejo de Seguridad. La Argentina tiene una nota de parcialmente cumplida, lo que en un sentido estricto implica un 33% de cumplimiento y un 2/3 del estándar incumplido. Esencialmente, lo que se le indica a la Argentina que no está probada la eficacia de estas normas, en el cumplimiento de estas normas. La Argentina ha receptado por las vías pertinentes estos mandatos normativos. El GAFI entiende que no hay eficacia en su cumplimiento. Obviamente tiene un principio de cumplimiento a través de la aprobación del convenio en el año 2005 y la recepción parcial que ha ido haciendo en estos años de algunos de los articulados implícitos en las resoluciones pertinentes. Lo hubiera tenido que decir antes, lo digo en esta primera observación. Yo no quisiera en este momento hacer un análisis sobre la legitimidad o no del GAFI. Inicialmente yo quisiera presentar de manera cruda y puntual en qué situación estamos. Después vamos a ver en qué el GAFI tiene razón, en qué el GAFI se equivoca, cuáles son los déficits que ha tenido la política pública argentina, para que podamos llegar a algún punto de encuentro. En el estándar 2, que se refiere a la criminalización de la financiación del terrorismo. Este tema es muy delicado porque este es considerado una recomendación nuclear del GAFI, a diferencia de las otras. En este punto, el país, el ministro Julio Lac lo señaló previamente, hubo un debate muy importante. Yo era el coordinador en ese momento tenía mi cargo de la representación argentina. Discutimos profundamente la manera, cómo abordar
esta exigencia de criminalizar la financiación del terrorismo sin meternos en caminos que nos iban a llevar a soluciones extravagantes. Finalmente conseguimos modificar el Código Penal, una solución que en el momento fue útil, fue positiva, a mi entender. Adoptamos una figura del derecho comparado, específicamente el derecho alemán, que son las asociaciones ilícitas terroristas. Logramos criminalizar la financiación del terrorismo con penas importantes, y esto coadyuvó a terminar la segunda evaluación mutua de la Argentina, que había quedado trabada justamente por el incumplimiento de esta recomendación. Evidentemente, el GAFI en esta instancia nueva, de la tercera evaluación, dice, no es suficiente. Es necesario que la Argentina consiga criminalizar terroristas individuales y particularmente consiga criminalizar la financiación de actos de terrorismo y de organizaciones de terrorismo con independencia del fin perseguido. Esto tiene alguna complejidad, pero el proyecto que acaba de enviar el Poder Ejecutivo intenta de alguna manera subsanar, vamos a ver si se altera la solución o no, intenta subsanar esta problemática. La recomendación 3 está totalmente incumplida, se refiere a la confiscación de fondos. En este caso, digamos, el planteo que hace el Grupo de Acción Financiera se refiere a que las medidas que existen en la Argentina en esta materia no son eficaces. Nuevamente aparece en esta instancia nueva, en esta tercera evaluación, de manera contundente, no la problemática, no el examen sobre la formalidad de las normas de los países, sino el principio de eficacia. ¿En qué medida en estos años de estandarización jurídica se ha conseguido lograr resultados? Esto es lo que está en juego en este tipo de exámenes. Entonces se le dice a la Argentina en esta materia que efectivamente las normas que ha dictado no han conseguido ser aplicadas para congelar fondos de terroristas individuales o de organizaciones terroristas. No hay procedimientos también, dice el GAFI, para descongelar fondos, eventualmente cuando ha habido una equivocación. En la legislación comparada ha habido muchos de estos casos, y particularmente para establecer procesos de deslistamiento de aquellas personas que han sido consideradas por Naciones Unidas terroristas u organizaciones terroristas. Esto se refiere, está muy estrictamente ligado a la problemática de las normas del Consejo de Seguridad que acabo de mencionar. En el proyecto de reformas a la ley que acaba de enviar el Poder Ejecutivo hay un artículo concerniente a la problemática del congelamiento de fondos, colocando la Unidad de Información Financiera como la autoridad de aplicación de esta medida. En relación a la recomendación 4, se refiere al sistema de reportes a la Unidad de Información Financiera de la financiación del terrorismo. En este caso también, como en la recomendación 2, estamos en un tema delicado porque se considera esta recomendación también una recomendación nuclear, una recomendación estructural de las 40 más 9 recomendaciones del GAFI. En este caso hay un cumplimiento completo y se refiere concretamente a que el concepto de operaciones sospechosas utilizado inicialmente a partir del mandato para luchar contra el lavado de dinero no cubre los casos de financiación del terrorismo. Esto está como una indicación de una debilidad de la legislación argentina. Se indica también que no hay una debida concientización de este tipo de combate, que es un combate particular, específico, que podemos encapsularlo con una estrategia que tiene características propias y que no necesariamente es trasladable a todos los escenarios que plantea la lucha contra el lavado de dinero. En relación a la cooperación internacional, claro está, en el sistema de combate de estos estándares, todas las recomendaciones están entrelazadas. Entonces aquí vemos que la Argentina consigue cumplir con 1/3 de este estándar y el GAFI indica que no se conocen canales efectivos para facilitar el intercambio de información sobre actos y organizaciones terroristas, y que no se ha demostrado eficacia en el caso de resolver pedidos de extradición en esta materia. Finalmente, el cumplimiento que se le reconoce es que eventualmente, gracias a la tipificación
tipificación en el 2007 de la financiación del terrorismo, la financiación del terrorismo es un delito extraditable, técnicamente. El problema de las remesas de fondos, un tema delicado. No existe regulación y supervisión de las compañías remesadoras de fondos. Esto es una laguna que ha quedado frente a toda la serie de normativas y de iniciativas que ha tenido este gobierno. Inclusive cuando yo estaba a cargo de la administración no conseguimos cubrir la regulación de la supervisión de las compañías remesadoras de fondos, que tiene una particularidad en su funcionamiento, y se indica que no existe una supervisión adecuada tampoco de las casas de cambio a la hora de realizar remesas de fondos. En este caso tampoco hay grado de cumplimiento alguno. En relación a las transferencias electrónicas, si tenemos un tercio del estándar cumplido, bueno, se entiende que acá existen regulaciones en materia de transferencia de fondos. Claro, uno sabe cuando va a transferir fondos que hay una serie de requisitos que llenar. Lo que exige el GAFI a la hora de analizar la estandarización en esta materia es que debería existir un análisis de riesgo de estas transferencias. Y si bloqueamos o regulamos todas las transferencias electrónicas, bloqueamos el sistema económico y financiero global. En ese sentido, deberíamos tener un mecanismo selectivo de cuáles son las alertas que deben operar impidiendo determinadas transferencias electrónicas. Y finalmente no existe una sanción para aquellos que incumplen con este tipo de controles. Entonces el panorama, me olvidaba, la recomendación 8 es una recomendación también muy importante, se refiere a la regulación de las organizaciones sin fines de lucro, no la tenemos cumplida. No existen normas de supervisión en materia de combate a la financiación del terrorismo en este campo. Esencialmente se le refiere a fundaciones, a mutuales y cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro. Y no existe la capacidad, entiende el GAFI, para monitorear en qué medida este tipo de organizaciones realizan la actividad que han denunciado frente a los organismos de control y quiénes son efectivamente los controlantes, quiénes son los directores de este tipo de organizaciones, entendiendo que han sido también un canal para la financiación del terrorismo internacional. En relación al transporte transfronterizo de dinero, también hay un tercio en el cumplimiento, dos tercios del estándar incumplido. Esencialmente aparece el problema de la coordinación. No se encuentran coordinadas las medidas contra financiación del terrorismo entre aduana, la UIF y las fuerzas de seguridad para el control específico del transporte transfronterizo de dinero, y se indica que existe una debilidad en materia de reportes, entendiendo que no se han reportado operaciones sospechosas en el cruce de fronteras con dinero en efectivo. Claro, se reconoce que existe formalmente la obligación de declarar el dinero cuando se transporta hacia otro país. Bueno, este es el cuadro. El cuadro es que en materia de combate a la financiación del terrorismo, luego, como ustedes vieron, desde el año 99 a la fecha, digamos, desde que la Argentina ingresa de lleno como miembro pleno del proceso de estandarización, una década, el resultado es un resultado magro, es un resultado que muestra debilidades. Digamos, esto es objetivo, esto muestra cabalmente, sin interpretaciones ni visiones intelectualoides, el estado de situación. Entonces, lo que acabo de decir, estoy tratando de ser lo más sintético posible para darle la palabra a la persona que realmente sabe sobre esta materia. Estas deficiencias del proceso de estandarización me parece que han quedado soterradas. El público, los actores, inclusive políticos, han estado muy concentrados en la problemática de la lucha contra el lavado de dinero. Se han dictado una serie de medidas, pero me parece que han quedado sin la suficiente visibilidad la problemática específica que implica la financiación el combate a la financiación del terrorismo. Y yo me atrevo a decir, cuando hemos pensado en la sociedad civil, la dureza que ha tenido el GAFI con la Argentina, porque, digamos, para ser justos, pensé que al resultado de la tercera evaluación mutua, el GAFI tergiversó su análisis en relación a la Argentina. Mi
discusión concreta y puntual, sin ofender a nadie, es decir, ¿cómo es posible que la Argentina técnica y políticamente esté peor que Brasil y México en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo? Ningún ciudadano que está en la realidad puede asimilar esto de manera normal. Yo creo que esto mostraba un nivel de, no digamos injusticia, porque es un plano ya más valorativo. Creo que había un problema de orden estratégico respecto al GAFI y respecto al lugar que le correspondía a la Argentina. La Argentina no es comparable en su estructura a los problemas que debe enfrentar gravemente estos dos países que acabo de mencionar. Sin embargo, los resultados fueron mucho peores en materia de estandarización jurídica. Lo que pasa es que focalizando este tema de la financiación del terrorismo, vemos una causal directa por el cual la Argentina está en esta situación. Y esto, digamos, lo conozco con conocimiento, con mi experiencia concreta. Digamos, cada vez que estuvimos discutiendo la problemática de la Argentina en materia de lavado de dinero, el GAFI y los organismos internacionales nos señalaban los problemas que teníamos en nuestras obligaciones en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Entonces, este es un poco el resultado de lo que podemos agregar algo, los miembros del grupo coinciden en este diagnóstico. Digamos, este es un problema que debemos darle la relevancia que tiene. Entonces, digo, esto explica el ingreso de la Argentina a una jurisdicción, a esta lista gris, llamada por el periodismo lista gris, que no existe, jurisdicción con deficiencias sistémicas. El resultado de esto es un resultado, podemos decir, desalentador en cuanto a que la Argentina esté al lado de Bangladesh y de otros estados que verdaderamente no son asimilables, los estados africanos con muchas debilidades en sus estructuras estatales, crea un desconcierto en la estrategia a seguir, un desconcierto en relación al GAFI, a cómo proceder frente a una sanción tan dura, y un desconcierto respecto a las autoridades políticas en atención a cuáles son los pasos que deben darse para salir de esta situación. Esto es lo que es crítico. Entonces, lo que yo me atrevo a sugerir es que, digamos, debemos refocalizar la atención, entender perfectamente cuál ha sido el señalamiento en este campo, sobre todo de la financiación del terrorismo, para poder reencauzar la relación con el GAFI y encontrar salidas que sean a futuro, en un futuro inmediato, más alentadoras para la Argentina, que siempre ha dado muestras significativas de su compromiso internacional en materia de lucha contra el terrorismo. Obviamente no quiero redundar en este señalamiento, lo acaba de hacer con mayor pertinencia que yo, claro está, el señor Ministro de Justicia. Ha habido iniciativas en este follow-up, en esta reacción de la Argentina frente a este resultado. Ha habido una serie de iniciativas específicamente en lo que concierne a la financiación del terrorismo, tienen que ver con la recomendación especial octava. Se ha incorporado por ley a las sociedades cooperativas y mutuales como sujetos obligados, al lado de otro listado importante que ha producido la legislación argentina. Esto implica una tentativa de subsanar la falta de supervisión en esta materia. Ha habido un proyecto con una tentativa de mejorar el estándar en materia de criminalización de lo que hemos hecho en el año 2007. Bueno, se ha intentado ir por una vía que yo tengo algunas dudas en el orden técnico, pero que implica, claro está, el reconocimiento de que se ha intentado subsanar. Podemos hablar después de esto con algún detalle. Ahí podemos, el grupo tiene ya una posibilidad de hacer un aporte técnico en esta materia. Ha habido un programa nacional de monitoreo que también incluye, de alguna manera, a las 9 recomendaciones especiales que yo acabo de describir. Esencialmente, y para terminar, digo lo siguiente: el problema de la legitimidad que habíamos no dejado en suspenso, pero que obviamente debemos decir alguna palabra. Obviamente quienes compartimos este escenario, en general, propendemos, no todos estamos de acuerdo en este punto sobre el alcance, pero todos propendemos a demostrar la legitimidad del sistema contra la financiación del terrorismo que ha organizado la comunidad internacional. Pero, claro está, no tenemos una mirada crítica sobre este proceso, sobre este sistema y sobre el proceso de estandarización
que conlleva. Esencialmente, nosotros entendemos que la legitimidad se funda en la activa participación de la Argentina en la comunidad internacional. Es decir, participar activamente en la comunidad internacional es asumir responsabilidades y obligaciones en esta materia. Esto va de suyo. No se puede participar en la comunidad internacional y decir que se está fuera del combate a la financiación del terrorismo. No son afinidades electivas estas posiciones. Evidentemente esto implica un respeto irrestricto a las reglas del derecho internacional, y no estamos hablando de los estándares del GAFI, sino que estamos hablando del organismo madre de las Naciones Unidas, que tiene una asamblea general donde los países participan activamente, donde los expertos pueden llevar sus posiciones, donde pueden evidenciarse las diferencias respecto a temas esencialmente polémicos, y claro está, entendiendo que la legitimidad está dada en que allí encontramos un vector para alimentar esferas donde podamos sostener la paz y la seguridad para los ciudadanos de las naciones. Creemos que este es un camino, la lucha y el combate a la financiación del terrorismo. Y por último, lo que decía al comienzo, no podríamos darle legitimidad al proceso de estandarización en esta materia si no entendemos la trascendente importancia que tiene la salvaguarda de la soberanía nacional. Porque si hay algo que el terrorismo y la financiación del terrorismo pone en duda, socava, erosiona, es la propia existencia del Estado y de la soberanía como orden político primario para garantizar la coexistencia de todos los ciudadanos. Entonces es clave que todo lo que hagamos sea en función del fortalecimiento de la soberanía nacional. No podríamos jamás aceptar como legítimo un proceso de estandarización que conlleve por una vía inversa al menoscabo de las posiciones estratégicas del Estado argentino en esta materia. Esto es clave. Muchas veces se nos ha dicho, pensando que somos demasiado conservadores, que somos pro-GAFI o pro-comunidad internacional, y verdaderamente es una mirada distorsionada, porque nuestro punto de partida es entender claramente cuáles son los intereses del Estado Nacional, sus posibilidades, y necesariamente con eso, claro está, como debe suceder en el cuadro político primario, cuáles son las responsabilidades y las obligaciones del Estado argentino. Por último, digamos, estamos muy convencidos de que no podemos abordar de manera eficaz el combate a la financiación del terrorismo si no lo hacemos a través de una estrategia nacional muy claramente delimitada, que esté fundada, como lo requieren los estándares más actuales, basada en un análisis de riesgos concretos, no de la posible financiación del terrorismo que esté sucediendo aquí a la vuelta de la esquina, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o en alguna parte del territorio nacional, sino verdaderamente a través de una visión estratégica acerca de qué sucede en la región y de qué sucede en el mundo, y sobre todo que nos permita reexaminar cuáles son nuestros aliados internacionales, cuáles son nuestros aliados en el plano de este combate. Entonces, sin esta estrategia nacional, las respuestas van a seguir sometidas al albur de exigencias del GAFI, que a veces son absurdas, a veces son poco comprensibles, están sometidas también al pobre entendimiento de lo que sucede en el Estado argentino. Entonces me parece que es clave en este momento de un gobierno que relanza una serie de iniciativas, y creo que observando la importancia estratégica que tiene para nuestro país, poder decirle la necesidad de que este vector del combate a la financiación del terrorismo tenga la suficiente visibilidad, atención en el orden técnico-político, con personas que conozcan de la materia y que verdaderamente puedan aportar en este sentido. Por último, está claro que estoy convencido de que más allá del carácter estrictamente polémico que tiene cualquier lucha que se inicie en el plano nacional e internacional en materia de terrorismo y financiación del terrorismo, estoy convencido de que la adopción, subirse arriba del caballo verdaderamente de la estandarización, agarrar las riendas como corresponde, conlleva más beneficios que costes para el Estado argentino.
De modo tal que aquí estamos. Les agradezco muchísimo esta presencia de todos ustedes. Estoy obviamente abierto a preguntas si queda alguna observación para hacer, y verdaderamente muy agradecido a mis colegas del grupo de Solidaridad Organizada Transnacional, que obviamente me permiten expresar esto con algún mínimo de claridad para todos ustedes, espero, porque son ellos los que me permiten redireccionar las críticas, cuidar de que nuestras observaciones no coadyuven a menoscabar al Estado argentino, sino todo lo contrario, a ayudarlo a erigirse realmente como un líder regional en la materia. Creo que el país tiene todas las condiciones para hacerlo. Así que muchas gracias.